Bienvenido a este nuevo video. Ahora que estás aquí, te preguntaré, ¿sabías que en los sistemas de cilindro émbolo la presión interna es constante, pero tiene algunas limitaciones? Pero antes de decirte, tenemos una nueva pregunta para ti. ¿Quieres conocer la respuesta del ejercicio 330 del libro de termodinámica de Sengel? Pues ya que estás en este video, tenemos buenas noticias para ti, pues te explicaremos cuáles son las limitaciones para que un sistema cilindro-émbolo deje de tener presión constante y, aún más importante, conocer las respuestas de este ejercicio. Yo soy Cristian. Y yo soy Carlos Arroyo. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Pamplona y hoy tenemos la solución de este ejercicio de la materia de termofluidos. Te invitamos a que te quedes en este video porque aquí encontrarás cómo distribuir las fuerzas que actúan sobre un sistema de cilindro émbolo. Aprenderás cómo con la ayuda de una gráfica se puede identificar en qué estado se encuentra un fluido. Y por último, la respuesta de este ejercicio y los procedimientos para darle solución. Pero no solo eso, usaremos herramientas que nos serán de gran utilidad para este tipo de ejercicios. Quédate hasta el final y descubrirás todo esto y mucho más en este video. Bueno, como se habló en el inicio, vamos a dar solución al ejercicio 330 de la termodinámica de Sengel. Este ejercicio tiene como enunciado lo siguiente. Dice: un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.85 kilogramos de refrigerante 134A a una temperatura de menos 10 grados Celsius. El émbolo tiene movimiento libre y su masa es de 12 kilogramos, con un diámetro de 25 centímetros. La presión atmosférica local es de 88 kilopascal. Se transfiere calor al refrigerante 134A hasta que su temperatura es de 15 grados Celsius. Determine la presión final, el cambio de volumen del cilindro y el cambio de entalpía en el refrigerante 134A. Esta es la figura. Y uno de los pasos que se debe utilizar para resolver un problema es sacar los datos. Entonces, en la tabla de datos encontramos la masa del refrigerante simbolizada con la letra M sub R, que es igual a 0.85 kilogramos, la presión atmosférica, que va a estar simbolizada por P sub A, que es igual a 88 kilopascales, el diámetro del émbolo, que es igual a 0.25 metros. La masa del émbolo, que va a estar simbolizada por M sub M, que es igual a 12 kilogramos. Para el estado 1 tenemos una temperatura inicial de menos 10 grados Celsius, una presión inicial de no sabemos, porque es algo que nos están pidiendo. Entonces, como es un cilindro émbolo, ya sabemos que trabaja en a presión constante. Hay una limitación para eso antes de leer el dato de la temperatura 2, y es que ellos dejan de trabajar a presión constante si el cilindro émbolo tiene topes. Si tiene topes y al desplazarse o a realizar su movimiento llega hasta los topes y empieza a descansar en los topes o los topes los limitan, de ahí ya dejaría de ser una presión constante y ya habría un cambio de presión porque se convertiría en un recipiente rígido, es decir, que no va a haber cambio de volumen y su presión ya va a variar. Bueno, y la temperatura 2 para el estado 2 va a ser igual a 15 grados Celsius. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el cambio de volumen y el cambio de entalpía. Para ello proseguimos a realizar un diagrama de cuerpo libre. En el émbolo dibujamos el cilindro émbolo. Aquí tenemos una primera fuerza que se simboliza con W, EM, perdón. También encontramos otra fuerza que actúa en el émbolo, es la F sub ATM. Otra fuerza que encontramos es una fuerza F sub 1. Vamos a utilizar una fórmula que es la sumatoria de fuerzas en Y, donde dice que sumatoria de fuerzas en Y se representa por la letra sigma F sub Y. W sub WEMB
peso del émbolo. F sub A es la fuerza atmosférica. Y F1 es la fuerza interna. Colocando los términos que tenemos en el diagrama de cuerpo libre, en nuestra ecuación sería así. Pero primero debemos aclarar que las fuerzas que actúan hacia abajo son negativas y las fuerzas que actúan hacia arriba son positivas. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerza en Y es menos la fuerza del émbolo menos la fuerza atmosférica más la fuerza interna, esto es igual a 0. Realizando un despeje donde la fuerza interna es igual al peso del émbolo más la fuerza atmosférica, tenemos nuestra ecuación en términos de fuerza. Pero nosotros los datos que nos los dieron en términos de presión. Pero los diagramas de cuerpo libre se hacen en términos de fuerza. Entonces vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. La ecuación que dice que presión es igual a fuerza sobre área. Vamos a realizar un despeje para dejarlo en términos de presión y área. Entonces fuerza es igual a presión por área. Ahora tenemos que A sub n es el área del émbolo. P sub E, ATM es presión atmosférica. M sub n es igual a masa del émbolo. Y peso 1 es igual a presión interna. Tenemos la G, que es la gravedad. Entonces tenemos que fuerza interna es igual a la presión interna por el área del émbolo. Que la fuerza atmosférica es igual a la presión atmosférica por el área del émbolo. El peso del émbolo es igual a la masa del émbolo por la gravedad. Si reemplazamos esos términos en nuestra ecuación de fuerza, tenemos que presión interna por área del émbolo es igual a la masa del émbolo por gravedad, más la presión atmosférica por el área del émbolo. Ahora realizamos un despeje y tenemos que la presión interna es igual a la masa del émbolo por la gravedad más la presión atmosférica por el área del émbolo sobre el área del émbolo. Hay un dato que no tenemos. ¿Cuál es? Si es así, el área del émbolo, ¿cómo la calculamos? Haciendo uso de la fórmula para calcular el área de una circunferencia. Por lo tanto, el área del émbolo es igual a pi por radio al cuadrado. Reemplazando valores tenemos que el área del émbolo es igual a 0,25 metros sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Debemos tener en cuenta que a nosotros nos dieron el diámetro. Por eso dividimos en 2 para así poder aplicar la fórmula de radio. Entonces, realizando esta operación, tenemos que el área del émbolo es igual a 0,049087 metros al cuadrado. Tenemos que la gravedad es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora ya tenemos todos estos datos. Los reemplazamos en la fórmula y sería así. Presión interna es igual a 12 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, más 88.000 pascales por 0.049087 metros al cuadrado. Todo esto dividido entre 0.049087 metros al cuadrado. Vale. Antes de realizar la operación, debemos ver cómo se cancelan estas unidades. Entonces vamos a hacer uso de lo siguiente. 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. O sea, estas unidades equivalen a 1 newton. A newton, perdón. O sea, el resultado de esas unidades nos van a dar en newton. Y también tenemos que 1 pascal es igual a 1 newton sobre metro, es decir, que este pascal lo vamos a convertir en newton sobre metros al cuadrado para poder multiplicar esto y la suma de arriba nos quede ambos en newton. Ese resultado nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, el resultado nos dice que la presión interna es igual a 90.398,19097 newton metros al cuadrado. Pero nosotros necesitamos en kilopascales. Primero lo pasamos a pascales haciendo uso de esta misma fórmula de forma inversa. Entonces,
Esto en newton sobre metro va a ser igual a pascales y tenemos que el resultado de la presión interna es de 90.398,19097 pascales, pero nosotros necesitamos esos datos es en kilopascales y nos viene quedando que la presión interna es igual a 90.398 kilopascales. Entonces, este es la presión interna. Hasta este momento hemos conseguido el primer valor que nos pedía, el cual era la presión interna. Ahora sigue calcular el cambio de volumen y el cambio de entalpía. Para ello, vamos a realizar una breve explicación de esta gráfica teniendo en cuenta unos cuantos detalles, que en el eje vertical tenemos la temperatura, en el eje horizontal tenemos el volumen específico, que tenemos nuestra figura o nuestro domo, que este domo en realidad no es tan amplio, no es tan ancho, solo que nosotros para efectos prácticos lo hacemos ancho para poder ubicar los otros valores que vamos hallando de las tablas. Ahora se dibuja la línea de temperatura constante máxima para el fluido de estudio y también la línea de temperatura mínima para el fluido de estudio. Listo, entonces ahora vamos a aclarar aquí las regiones o las zonas según se encuentren esos fluidos, dependiendo del estado 1 o el estado 2, según los datos que nos den. Y tenemos lo siguiente, que esa región que encontramos aquí es la región de líquido comprimido, esta región que estamos señalando aquí con el puntero, que esta línea es la línea del líquido saturado. Un dato para resaltar de esta línea, todo fluido que se intersecte con esta línea va a tener una calidad cero. También vamos a encontrar nuestro punto crítico y vamos a encontrar una línea de vapor saturado. Esta también tiene algo que resaltar. Todo fluido que se corte o la intersección de, digamos, de la presión con un volumen específico que se corte aquí, va a tener una calidad de 1. Y esta zona que está aquí internamente es una zona de mezclas. También vamos a aclarar que la región de vapor sobrecalentado está formada a partir de la línea, todo hacia la derecha y todo hacia arriba. O sea, toda esta zona es la región de vapor sobrecalentado. Realizada esta aclaración, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos los datos que tenemos del estado 1. ¿Cuáles son esos datos? Temperatura del estado 1, que es igual a menos 10 grados Celsius, y la presión interna, que es de 90.4 kilopascales aproximadamente. Para el estado 2, tenemos que la temperatura del estado es igual a 15 grados Celsius y una presión interna de 90.4 kilopascales. Se puede notar que la presión es la misma. Esto se da porque estamos trabajando con un cilindro émbolo y para este tipo de sistemas la presión es constante. Entonces, aquí vamos a realizar la gráfica que ya se explicó anteriormente y vamos a dibujar los datos que nos dan. Recordemos que estamos trabajando con un refrigerante y la temperatura máxima por tablas y de este refrigerante es de 100 grados Celsius. La temperatura mínima es de menos 40 grados Celsius. Aquí hay que aclarar que así la temperatura tenga un valor negativo, se dibuja en este mismo cuadrante, no se pasa ningún eje negativo. Estamos trabajando con el sistema internacional, por lo tanto la temperatura se da en grados Celsius y el volumen específico lo tenemos en metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora vamos a pasar a dibujar los datos que nos dieron. ¿Qué datos nos dieron? Que la temperatura es de menos 10 grados Celsius. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la tabla A11 y vamos a ubicar dónde se encuentran esos menos 10 grados Celsius para de aquí sacar su presión de saturación. La temperatura está en la primera columna y la presión de saturación está en la segunda columna. Es decir, que aquí quien manda la parada, como se dice, es la temperatura. Y su presión de saturación es de 200,74 kilopascales. Ya que estamos aquí, también vamos a dibujar el B sub F, y el B sub F, que es el volumen específico del fluido, es igual a 0,007535 metros cúbicos sobre kilogramos, y también vamos a dibujar el B sub G, que es el volumen específico para esta parte, y es de
0,99516 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, con la ayuda de la tabla 12, para el refrigerante 134A, buscamos la presión de 90.4 kilopascales. Se grafica la temperatura de menos 28,55 grados Celsius y con ello la presión dada, que es de 90.4 kilopascales. A mí me gustaría, qué pena que te interrumpa, compañero, hacer una aclaración. Aquí teníamos una presión de 90,4 kilopascales. Podíamos hacer dos cosas. Podíamos tomar el valor para una temperatura, para una presión de 90 kilopascales o hacer una interpolación. En nuestro caso realizamos la interpolación y nos damos cuenta el cambio es mínimo. Sin embargo, fueron los datos que tomamos. Bueno, buena aclaración, buen aporte. Seguido de esto, entonces debemos identificar el punto donde se corta la temperatura y la presión dada. Podemos observar que ese punto se encuentra en la región de vapor sobrecalentado. Ahora debemos de buscar el volumen específico en la tabla que corresponde con el vapor sobrecalentado. Sin embargo, antes de eso, vamos a dibujar la línea de la temperatura del estado 2, la cual es de 15 grados Celsius, y lo siguiente que debemos hacer es buscar en qué punto se corta la temperatura y la presión dada. Podemos observar que también en la región de vapor sobrecalentado. Entonces, la tabla que corresponde al refrigerante 134A para sobrecalentado es una tabla A13. Esta tabla. Aquí encontramos todo lo relacionado con vapor sobrecalentado para ese refrigerante. Si notamos, esta tabla tiene las presiones en megapascales y nosotros la tenemos en kilopascales. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esos 90,4 kilopascales y los vamos a dividir en 1000, quedando como resultado que tenemos 0,0904 megapascales. Y si miramos la tabla, no tenemos esa presión. O sea, buscamos aquí, está una presión de 0,6 megapascales y una presión de 0,10 megapascales. No tenemos esa presión. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a realizar es una interpolación entre columnas, porque necesitamos ver esa presión. Y vamos a utilizar los datos de las de columnas de 0,6 megapascales y la de 0,10 megapascales para una temperatura de menos 10 grados Celsius. Entonces, vamos aquí rápidamente a pasar a la tabla de interpolación. Esta tabla de interpolación fue la herramienta que comentaba al inicio del video que nos iba a servir. Aquí están hechos los procesos, pero vamos a borrar datos y vamos a realizarlo desde cero. Entonces, bueno, para una presión de 0.06 megapascales, el volumen específico es de 0.35048 metros cúbicos sobre kilogramo y la entalpía específica es de 248,58 kilojoules sobre kilogramo. Para la presión de 0.10 megapascales, el volumen específico es de 0.20743 metros cúbicos sobre kilogramo y una entalpía de 247,49 kilojoules sobre kilogramos. 49, compañero. Muchas gracias, compañero. Aquí pues vamos a indicar que era la temperatura de menos 10 grados Celsius, eso para recordar a qué temperatura estamos realizando la interpolación, y aquí sí vamos a digitar la presión que nos dieron por cálculo, que es de 0,0904 megapascales. Damos enter y obtenemos aquí que obtenemos el volumen específico y la entalpía específica para una presión de 0,0904 megapascales. Pasamos con estos datos a nuestra presentación. Nos llevamos aquí los datos y estos fueron los datos que rescatamos de la interpolación, donde dice que el volumen para el estado 1 es de 0,24176 metros cúbicos sobre kilogramos y una entalpía específica de 247,752 kilojoules sobre kilogramos. Para el estado 2 tenemos la misma presión, es decir, de antemano sabemos que tenemos que realizar interpolación entre columnas. También se debe aclarar que aquí en esta interpolación tenemos que buscar la parte de una temperatura de 15 grados Celsius y no tenemos esa temperatura, es decir, tenemos que realizar dos interpolaciones entre columnas y una interpolación entre filas. Pasemos a la tabla que nos va a dar esa ayuda.
Y acá vamos a hacer uso de la siguiente tabla. Entonces, para 0,06 megapascales tenemos, y una Una temperatura, temperatura de 10 grados Celsius, su volumen específico es de 0.37893 metros cúbicos sobre kilogramos, entalpía. y su entalpía es de 264,66 kilojoules sobre kilogramos. Listo, entonces ahora vamos a hacerlo para 20 grados a la misma presión. Para 20 grados Celsius, a la misma presión de 0,6 megapascales, tenemos que su volumen específico es de 0,39302 metros cúbicos sobre kilogramos y su entalpía es de 272,94 kilojoules sobre kilogramos. Ahora, para una presión de 0,10 megapascales, Y a una temperatura de 10 grados Celsius, permítame, coloco aquí el dato que es de 0,10 megapascales. Listo, estamos en la fila de la temperatura de 10 grados Celsius. El volumen específico es de 0.22506 metros cúbicos sobre kilogramos, la entalpía. y su entalpía es de 263,81 kilojoules sobre kilogramos. Aquí vamos ahora a pasar a la misma presión, con la misma presión, pero vamos a pasar a la temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, el volumen específico para 20 grados Celsius es de 0.23373 metros cúbicos sobre kilogramos. Y su entalpía de 272,17 kilojoules sobre kilogramos. Listo. ¿Qué datos nos dieron aquí? Los datos que nos dieron fue la presión que tenemos, la que habíamos calculado, de 0,0904 megapascales. Cuando yo dé enter aquí, de una vez va a aparecer tanto el volumen específico como la entalpía específica para 10 grados Celsius y para 20 grados Celsius. Pero a nosotros estos datos como tal no nos lo están pidiendo, nos están pidiendo es para 15 grados Celsius. Entonces vamos a digitar los 15 grados Celsius y automáticamente van a aparecer el volumen específico para 0,6 megapascales, para 0,1 megapascales y para el valor que nos interesa, para 0,0904 megapascales. Demos enter y tenemos como resultado que el volumen específico es de, para 0,0904 megapascales, es de 0,26659 metros cúbicos sobre kilogramo y su entalpía específica es de 268,184 kilojoules sobre kilogramos. Regresamos con estos datos a nuestra presentación. Ya que se tienen los volúmenes específicos y la entalpía específica de ambos estados. Pasamos a calcular la variación del volumen y la variación de entalpías. Pues básicamente esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Por lo tanto, procedemos a reemplazar valores y con esto obtener la variación de volumen y la variación de entalpías. Antes de terminar, hay que aclarar que nosotros cuando estamos haciendo los cálculos por interpolación, calculábamos volúmenes específicos, entalpías específicas. Y nos están pidiendo era la variación de volumen. Por eso tenemos que la resta entre el volumen específico del estado 1 menos el volumen específico del estado 2, tenemos que multiplicarlo por la masa, pero esta vez la masa de refrigerante, que es el que se ve involucrado. Igualmente para el de entalpías. Entonces, la entalpía específica del estado 2 menos la entalpía específica del estado 1, tenemos que multiplicarlos también por la masa de refrigerante y así obtenemos estos valores. Que el cambio de volumen fue de 0,0214 metros cúbicos y el cambio de entalpía fue de 17,368 kilojoules. Entonces, en resumen, ¿qué hicimos? Hicimos un diagrama de cuerpo libre, el cual nos ayudó a identificar la fuerza, pero con esa fuerza nosotros lo que hicimos fue despejarla y dejarla en términos de presión porque nosotros necesitamos calcular la presión interna. Ya fue calculada la presión interna. Aprendimos un poco sobre cómo utilizar la gráfica de temperatura versus volumen específico
también con esa gráfica logramos identificar en qué regiones se encontraba el fluido según el cambio de estado, según su cambio de estado, y también nos encontramos con que teníamos que realizar unas interpolaciones, la cual utilizamos unas tablas que no fueron de gran ayuda. Esto fue una herramienta de gran ayuda para realizar interpolaciones. De hecho, si quieren esas tablas, pueden dejarnos un comentario diciendo, me gustaron esas tablas, nos las pueden regalar, y con mucho gusto me dejan un correo y se las enviamos. Digamos que hasta aquí llega nuestro video. Entonces, si te gustó este video, de verdad, si te gustó, si te fue útil, dale pulgar arriba y déjanos un comentario y dinos, wow, este video nos fue útil porque nos ayudó a resolver tal y tal duda. Y no siendo más, nos despedimos sin antes decirte que en la descripción de este video puedes encontrar la solución de un nuevo ejercicio que es el 383 de este mismo libro de termodinámica de Sanger. Entonces, nos vemos en un próximo video y chao.